Hola amigos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez se trata del capítulo número 2 del curso de herramientas de comunicación al final de la vida. Como sabéis, tengo en la plataforma de formación Enfermera Digital un curso más extendido con este mismo título, herramientas de comunicación al final de la vida. Ahí abajo os dejaré el enlace. Pero me apetecía que estos contenidos fueran accesibles a todo el mundo, primero para que fueran gratuitos y segundo para que fuerais interesados por estos contenidos, y si ya os pica ya un poquito más la curiosidad y queréis invertir algo más de dinero porque os interese el tema, porque os guste el enfoque, pues ya entrar en la herramienta de Enfermera Digital y apuntaros al curso. En el primer capítulo, os voy a resumir un poquito, si no os dejo ahí también el enlace, hablábamos de los dos factores principales sobre los que iba a pivotar este curso: el autoconocimiento y el conocimiento de la sociedad en la que estamos ejerciendo nuestra profesión, algo que considero importantísimo para comunicarnos adecuadamente. Tenemos que entender que la población de España en el siglo XXI no es igual que la población de España en los años 80 o de un país con una tradición, por ejemplo, budista, aunque sea en la actualidad. Y es que en España la influencia cristiana tiene una enorme influencia, valga la redundancia, en el concepto de la muerte, un concepto vivo que va evolucionando a lo largo de la historia. En este curso, en esta serie de vídeos que os voy a compartiré con vosotros muchos casos prácticos que yo he vivido en primera persona en mi trabajo como enfermera en la planta de oncología médica. Y es que, por desgracia, en este servicio es muy habitual tener que tratar con pacientes que están al final de la vida. Y por esa razón yo me interesé enormemente en formarme en en este tipo de herramientas, porque sí que en muchas ocasiones me encontraba pues un poquito coja a la hora de contestar a sus preguntas. En este vídeo lo que vamos a hacer es analizar dos casos. En uno de ellos, que yo paso a llamar caso Ángel, fui considerada una buena profesional, y en otro, en el segundo de los casos, voy a llamarlo caso demonio, porque metí la pata, me di cuenta que no me comuniqué adecuadamente con ese paciente, tuvo una repercusión en forma de una queja por escrito que tuve que asumir. Esto me afectó muchísimo, me entristeció, fue una buena bofetada a mi autoestima, y a raíz de darme cuenta de esta metedura mía de pata, pues fue cuando nació este curso. Este curso nace de una metedura de pata mía en la que yo empiezo a investigar, me empiezo a formar y entiendo que, al igual que yo, muchas enfermeras se encuentran con déficit de conocimientos en este tipo de herramientas de comunicación en situaciones tan delicadas como son al final de la vida de nuestros pacientes. Da la casualidad que estos dos casos se me presentaron en un periodo de tiempo muy próximo el uno del otro, con lo que yo era la misma enfermera, en la misma situación vital, con la misma formación, en el mismo servicio. Yo creo que era la misma persona, porque nuestra comunicación con los pacientes también influye muchísimo cómo nosotros nos encontremos, quiénes seamos nosotros en ese momento. Una persona va evolucionando a lo largo de su desempeño laboral. No somos las mismas enfermeras hace 10 años que seguramente dentro de 10 años. Vamos formándonos, vamos siendo conscientes de necesidades y nos vamos interesando por mejorar.
Y tampoco es lo mismo cuando tú te encuentras bien, estás cómodo en el trabajo, estás descansado, que cuando tienes una situación a lo mejor personal que te afecta y hace que en el trabajo estés más irascible o estés sufriendo un caso de burnout, etc. En este caso, en estos dos casos, yo era la misma enfermera porque fueron muy seguidos el uno del otro. En el caso que paso a llamar como caso Ángel, se trata del caso de un chico muy joven, de unos 27 años, y el ejemplo que os voy a poner sucedió en el turno en el que el chico estaba con una crisis de disnea tremenda y se tomó la decisión de iniciar una sedación paliativa, ya que tenía un pronóstico muy malo y la situación no se podía revertir y estaba con un enorme sufrimiento. Daba la casualidad que este chico estaba acompañado por su familia, uno de sus padres era médico, con lo cual sabía perfectamente la situación en la que se encontraba su hijo y lo que se iba a desarrollar a partir del momento en el que se le iba a administrar esa sedación. Yo acudí a la habitación en primer lugar viendo la situación en la que se encontraba el paciente, con un enorme sufrimiento, con una crisis de disnea importante. Llamé al médico, se le administró la medicación que el paciente tenía pautado y a continuación el médico decidió junto con la familia iniciar la sedación. La sedación paliativa es administrada por la enfermera en el momento en que tenemos la orden médica y acudimos a la habitación con la medicación que tiene como fin último el sedar al paciente, el que se duerma profundamente y por lo tanto ya no vaya a despertar nunca más. Considero que esta es una situación muy delicada en la que tenemos que manejarnos muy bien en nuestra comunicación, sobre todo con la familia y también con el paciente. Tenemos que respetar en todo momento cuáles son las situaciones que se van a dar en ese momento, los pactos de silencio que pueda haber entre el familiar, el paciente. Nosotros no tenemos que enjuiciar, en esto trabajaremos más adelante. Lo que sí realicé fue la administración de la sedación con una conversación adecuada con el paciente, con sus familiares, dándoles la oportunidad para que se despidieran de él si así lo deseaban. Y el paciente, mientras yo le iba administrando la sedación y su disnea iba disminuyendo, por lo tanto se iba encontrando mucho mejor, poco a poco se iba durmiendo, pero no de una manera abrupta. El paciente, sus últimas palabras, estando consciente, fueron hacia mí. Fueron unas palabras en las que hablábamos pues, de nuestras ciudades rivales aquí en Asturias, Gijón y Oviedo. Entonces, en ese momento en el que el paciente cerró los ojos y su familia rompió a llorar, su madre se escondió en el baño a llorar amargamente, el padre en una crisis de ira comprensible comenzó a dar puñetazos contra la pared. Cada persona reacciona de una manera, tenemos que darles el espacio para que lloren, para que se desahoguen y en ese momento, cuando salí de la habitación y les dejé solos con su hijo que ya estaba dormido y por lo tanto la situación de disnea se había resuelto, fui consciente de que esas últimas palabras me las había dedicado a mí. Esto me llevó a una primera reflexión y el decirme a mí misma, ¿hice bien? ¿Manejé bien esta situación? ¿Es justo que esta persona, sus últimas palabras en vida hayan sido dedicadas a una enfermera que no conocía de nada? ¿Y qué ocurrió? Que unos días más tarde su familia escribió una carta en el periódico agradeciendo los cuidados de las enfermeras, de los médicos, de los sanitarios y hacían mención a la enfermera que había administrado la sedación a su hijo por su sensibilidad. Esto me dio a entender que, por lo menos ellos habían sentido satisfechos y en paz con la actuación y con mi manera de comunicarme. A los días, a las 2 semanas, yo creo que fue aproximadamente, es cuando sucedió el caso Demonio. El caso Demonio tiene muchas similitudes con este caso
primero que os acabo de contar, llamado, o que yo llamo caso Ángel, y es que el paciente estaba acompañado en este caso por su hija, que también era sanitaria. ¿Y qué ocurrió en este caso? Bueno, lo que ocurrió fue que la hija del paciente se quedó a dormir durante toda la noche con él. Y yo tengo como costumbre pasar a visitar a todos mis pacientes, esto era en turno de noche, lógicamente, tengo por costumbre pasar a visitarles al inicio de la noche y al final de la noche también, por si necesitan algo, a ver qué tal noche han pasado. Bueno, en la ronda que yo llamo de las 6:30 de la mañana, me encuentro al paciente desasosegado, con disnea, la hija muy nerviosa, y entonces mi primera reacción fue decir: pero, ¿qué le pasa? ¿Cómo no me has llamado antes? Que lleva así mucho rato. Y dice, toda la noche ella, la hija, estaba muy nerviosa. Lleva toda la noche así. Y entonces yo reaccioné mal porque le dije, pero bueno, ¿cómo no me has llamado? ¿Cómo no me has llamado antes? Y ella intentó explicarme algo y yo, como mi primer pensamiento era calmar el sufrimiento del paciente e ir corriendo a buscar una medicación, es que ni la escuché, le di la espalda, me fui a buscar medicación para ponerle al paciente y entré en la habitación inmediatamente, se la administré al paciente mientras la hija intentaba explicarme lo que había pasado. ¿Qué ocurre? Que la hija, en primer lugar, entendió ese acto mío como un acto de frialdad. Y a continuación, lo que ocurrió cuando el paciente se calmó con la medicación que yo le administré es que yo ya escuché lo que la hija me quería decir, y es que me dijo, es que el médico nos ha dicho que él aquí iba a estar bien, que él aquí no iba a sufrir, y yo intenté explicarle que aunque nosotros le pusiéramos una medicación reglada o pautada según las horas, si ella veía que su padre estaba con un malestar, nos tenía que llamar o nos debía llamar, porque nosotros tenemos herramientas para que el paciente no sufriera y estuviera en mejores condiciones. Bueno, pues esta fue la comunicación. ¿Qué ocurre? Que a los días recibo una llamada de mi coordinadora en la que tengo una queja escrita, casi eran 2 folios, en los que esta señora decía que había recibido por parte de la enfermera 0 empatía, frialdad, y que yo le había insinuado que a su padre pues había que sedarlo. Entonces me llevé un gran disgusto, me di cuenta que si esa persona había percibido por mi parte todo esto que describía es que algún fallo por mi parte había habido, y de ahí nace este curso, de la necesidad mía, de mi propia reflexión y de darme cuenta qué delicada es la comunicación en estos momentos, qué delicada, y cómo una palabra, un gesto, un lenguaje verbal o un lenguaje no verbal puede provocar un malestar en las personas que tenemos delante. Espero que te haya gustado el vídeo, que sigas pendiente de los vídeos que poco a poco van a venir en el canal, en el que hablaremos de muchos más casos prácticos, y que me comentes ¿qué hubieras hecho tú en alguno de estos casos? El caso Ángel, el caso Demonio. Si te has visto en una de estas situaciones en las que tú te has dado cuenta, pues no sé lo que traigo entre manos, no sé qué decir, no sé qué hacer, y que me lo escribas. Espero que participes y que abramos aquí un espacio de reflexión. Os emplazo al siguiente vídeo. Un beso a todos y hasta la próxima.